Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. La palabra de Dios, ¿te parece? Nehemías capítulo 3, y hoy vamos a ver, fíjate, nada más quiero hacerte una recapitulación muy rápida, porque hemos estudiado ya Nehemías 1, Nehemías 2, y el primer capítulo de Nehemías vemos cómo la obra de Dios comienza en el corazón primero, ¿no? Antes de levantar los muros, es primero lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Y en Nehemías fue el lloro, ayunó, oró, y fíjate cómo no reaccionó rápidamente, sino que oró, se puso en las manos de Dios, confesó su pecado, el pecado del pueblo, y recordó las promesas de Dios. En Nehemías 2 vemos cómo la oración no se queda en la oración nada más, sino que da paso a la acción, y vemos el favor de Dios en la vida de Nehemías, y vemos cómo hay, inclusive cuando hay este primer paso, siempre hay una resistencia, siempre hay el enemigo que quiere venir en contra, siempre hay oposición, pero dice la Biblia en capítulo 2, el Dios del cielo, Él nos prosperará. Así que hizo un llamado al pueblo y les dijo, levantémonos y edifiquemos. Entonces, hay un camino. Ahora, el capítulo 3, vamos a ver muchos nombres, vamos a ver puertas, secciones, y puede parecer de repente como repetitivo, pero vamos a ver qué es lo que Dios nos habla aquí en el capítulo 3. Y si tú crees que el 2026 iba a ser un año relajado, pues yo no es augurio, ¿va? No es profecía propiamente, pero vamos a ver aquí, primer estudio de semana de Nehemías, que nos va a hablar de trabajo, y de hecho así se llama el estudio, ¿no? Manos a la obra. Y ya se acabaron las vacaciones, vamos a trabajar, y este es un trabajo que necesitamos hacer. No podemos quedarnos nada más en la oración, y en la oración necesitamos trabajar. La oración siempre va a producir la obediencia. Y si Dios nos llama a obedecer, pues debemos de trabajar, ¿sí? Dice Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Ahora, ten este versículo en mente. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y te agradecemos. Te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos, Dios. Y que tu gracia, Señor, sea con nosotros siempre. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y que nos bendigas con tu presencia y con tu poder, Señor. Aquí estamos, delante de ti, y te damos toda la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate, vamos a seguir ahí en el punto, son varios puntos los que vamos a ver, es todo el capítulo que vamos a abordar hoy. Y en el primer punto, vemos en el versículo 1 y 2, cómo todo comienza con consagración. Dice el versículo 1, entonces se levantaron el sumo sacerdote, o sea, el principal de la casa de Dios, Eliasib, y sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella trabajaron los hombres de Jericó y luego Zacur, hijo de Imre. Ahora el capítulo inicia con los sacerdotes edificando la puerta de las ovejas. Ahora esto pareciera como que curioso, que lo primero que se empieza es con la puerta de las ovejas. Ahora, antes de levantar los muros defensivos, los muros que van hacia resistir los embates, este principio espiritual es
que lo primero que se restaura es la adoración. Ahora, la palabra ahí arreglaron tiene esta carga de consagración, más bien de arreglar algo que está descompuesto, viene de un vocablo que va más hacia la consagración, es decir, ellos dedicaron la obra de Dios antes de trabajar. Ellos adoraron a Dios. Ahora, interesante que lo primero que está hablando aquí es que los sacerdotes fueron a trabajar, a levantar, ¿sí?, esta puerta, la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era una de las puertas por las cuales se comerciaba, digamos, las ovejas. Ahí iban todos los pastores y se congregaban ahí, digamos, ya sabes, así como el tianguis de los carros, ¿no? Y que ya sabes dónde se pone. Bueno, pues así era el tianguis de las ovejas, ¿no? O la puerta de las ovejas. Pero esas ovejas, curiosamente, puede ser que alguna de ellas era una de las ovejas que iba a ser llevada hacia el sacrificio. Esto nos recuerda que la obra de Dios comienza en el altar. No todo trabajo es espiritual, pero todo lo espiritual debe producir un trabajo. Dios nos está llamando a través de este ejemplo de los sacerdotes, que no solamente se dedicaron a orar o a interceder por el pueblo, sino que ellos se ensuciaron las manos. En el reino de Dios, en la vida cristiana, no nada más es trabajo espiritual. También vamos a ver trabajo menos no tan espiritual. A lo mejor es un trabajo que nos mueve, es un trabajo que nos lleva a movernos, a incomodarnos, pero es un trabajo que es necesario hacer. Y sin embargo, somos llamados a caminar hacia ese trabajo, dedicándolo con nuestro corazón a Dios, dedicándolo nuestro esfuerzo para Dios. Ahora, Colosenses 3:17 dice: todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. A veces venimos aquí al servicio en la iglesia y nos ha tocado más de una vez, más veces de las que quisiéramos admitir, ¿verdad? Empezar el servicio con una persona o sin nadie. Y entonces a veces pareciera como que entonces, ¿para qué estamos sirviendo? ¿Para qué estamos aquí? Venimos, afinamos, ensayamos, limpiamos y pasamos el trapo y todo. ¿Y para qué lo estamos haciendo? Pues no, ciertamente no lo hacemos para los hombres. Pero no me puedo quedar yo nada más en la parte espiritual así de, bueno, entonces vamos a orar y ya, eso es lo único que vamos a hacer. No, debemos hacerlo, debemos trabajarlo. Hay un liderazgo espiritual que nos está dando el ejemplo aquí en este versículo. Entonces, antes de reconstruir los muros externos, Dios quiere que consagremos nuestro corazón. Dios quiere que pongamos nuestro corazón en la obra y que no pongamos excusa y de decir, bueno, es que esto no me corresponde, yo soy el sacerdote, ¿no? Ese chiste, ¿no? De la familia Peluche, ¿no? La sirvienta que le dicen, oye, ¿por qué está esto tan sucio? Yo no sé, yo solamente soy la sirvienta. Y excusándose y diciendo, no, debemos ver eso. Debemos de involucrarnos, sin importar el momento, la condición en la que estemos. Ahora, fíjate lo que dice los siguientes versículos, 3 y 4. Dice, los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, algo similar con la puerta de las ovejas, la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos trabajó en la restauración Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos trabajó Sadoc, hijo de Bana. Ahora, aquí la palabra que dice en el versículo 3, junto a ellos trabajó en la restauración.
aquí la palabra que usa es chazak, ¿sí? Esta palabra chazak quiere decir hacer más fuerte o fortalecer. No solamente se reconstruyó, sino que se fortaleció. Ahora, esto nos lleva a pensar en el trabajo que estamos haciendo como iglesia. Ahora este 2026 lo vemos así. Y bueno, yo le decía a mi esposa, hay un quehacer, hay un trabajo que tenemos que hacer en este 2026. Y al estar estudiando esto para mí fue una revelación, una guía para este año. Y es que no solamente estamos levantando aquí el trabajo en la iglesia, sino que se está fortaleciendo la fe de muchos. Se está fortaleciendo la relación de muchos con Dios. Estamos trabajando, sí, en capacitar, en llevar a tener una comunión con Dios, pero el trabajo más fuerte que tenemos como iglesia es fortalecernos como el edificio de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar, quiere decir a fin de equipar o fortalecer a los santos para la obra del ministerio. Ahora no se trata esto entonces de que nada más basta con que yo venga y que escuche y que me lleve una palabra bonita para mi casa, sino de que seamos fortalecidos. Yo no me imagino a Dios queriendo creyentes frágiles, ¿no? Improvisados. No, Dios quiere que seamos un pueblo fortalecido. Un pueblo que sea capaz de resistir el trabajo primeramente, que sea capaz de resistir las acechanzas del diablo, capaz de vivir la vida cristiana dentro y fuera del templo. La iglesia no es un lugar nada más para consumir espiritualmente, es un lugar donde nos venimos a fortalecer, nos reunimos para hacernos fuertes unos a otros. No para que dependamos unos de otros, sino para que nos fortalezcamos. A veces la restauración implica reforzar esas áreas débiles en las que estamos batallando. ¿Y cómo voy a poder fortalecer eso si yo no tengo comunión en la iglesia? Yo necesito tener esta comunión, estar trabajando para... estar en esta relación unos con otros para decir, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto, ayúdame a orar por mí. ¿Sabes qué? Necesito consejo porque no encuentro cómo responder a esta situación, cómo puedo decidir hacia esto y necesito de mi hermano. Así que también estoy involucrado en fortalecer a otros. Dios nos ha llamado a eso como iglesia. Ahora, punto número 3, versículo 5. Y a su lado colaboraron los tecoitas, pero sus notables no se presentaron a ayudar, o sus grandes no se presentaron a ayudar a la obra de su Señor. Ahora aquí pareciera una nota triste, y es interesante que Nehemías registra aquellos grandes de Tecoa que no quisieron trabajar. Ahora, observamos aquí algo importante. El problema no era la capacidad, porque eran los grandes de esta región. Era la falta de sumisión. De hecho, la palabra literalmente quiere decir que no inclinaron su cuello. Quiere decir como el animal que se inclina para que le pongan la yunta, ¿no? El yugo. Y vemos aquí algo interesante. Para la reconstrucción se necesitaba trabajar. Ya había un líder, Nehemías estaba organizándolo y a lo mejor ellos no estuvieron de acuerdo con Nehemías. Tal vez no, a lo mejor creyeron tener una mejor opinión. A lo mejor pensaron que ellos tenían un mejor programa para poder edificar los muros, pero lo único que quedó marcado en la historia, aquí en la Biblia, es que los grandes de Tecoa no quisieron participar.
porque no se quisieron someter a otros. Y esto nos deja una enseñanza interesante. Si yo quiero ver reconstruido los muros o yo quiero ver la construcción completa, yo necesito someterme a otros. Yo necesito poner mi corazón incluso bajo la autoridad de otros. Oye, pero yo tengo mejores ideas. Sí, pero Dios no te puso en ese lugar. Ten calma. A lo mejor va a llegar el momento en el que tú en el que tú estés. Hoy tú estás sometido a otros y habrá un momento en el que otros estén sometidos a ti. Yo puedo dar testimonio de eso porque me ha tocado vivirlo de cerca. He creído muchas ocasiones, he creído que tengo mejores ideas. Y a la hora de la hora me toca decir, sí, pastor. Ya cuando venga el pastor le preguntas. Sí, es cierto. Me ha tocado someterme. Sabes, muchas veces la obra de Dios no fracasa por falta de talento. Fracasa por falta de obediencia. La obra de Dios está en riesgo cuando nosotros no nos sometemos a su plan. Cuando nosotros no somos obedientes a lo que Dios nos dice. Cuando somos rebeldes a eso, quedan cicatrices espirituales. A veces creemos que someternos no es algo espiritual, pero es tan espiritual como la oración. Someternos unos a otros. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, pero también da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Punto número 4, versículos del 6 al 9, nos dice: la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías, quienes la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos trabajaron Meletías, el Gabaonita, el Jadón, el Meronotita, hombres de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos trabajó Uziel, hijo de Araía, de los plateros, con quien colaboró también Ananías, hijo de un perfumero. Así terminaron la reparación de Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos también trabajó en la restauración Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Ahora fíjate qué importante es aquí. Hay plateros, hay perfumeros, hay gobernadores. Hay gente que no tenía la capacitación en relación a la construcción, pero ninguno de ellos dijo, eso no lo sé. Eso no me toca. Es que eso yo no lo quiero hacer. Ellos no dijeron, eso no es lo mío. Simplemente colaboraron. La habilidad más importante en la obra de Dios no es el don que tú tienes, sino la disposición que tú puedas dar. Si tú eres dispuesto, entonces Dios lo va a hacer. En Isaías, capítulo 6, Dios estaba diciendo, ¿y quién irá por mí? ¿Y quién hablará por mí? ¿Acaso es que Dios necesitaba realmente a alguien que hablara por él? No, pero Dios nos escogió. Isaías le contestó, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuántas veces hemos visto necesidad en la iglesia o hemos visto necesidad en la obra de Dios y nos hemos detenido porque decimos, es que yo no sé, es que yo prefiero de lejos. A lo mejor yo en otra cosa que no me involucre tanto. A lo mejor en otra cosa que no me comprometa tanto. A lo mejor yo nada más puedo dar dinero y ya es lo único pero no me involucro. Pero aquí vemos esto. Había plateros, había perfumeros y había gobernadores. O sea, aquí no había excusas. Simplemente había un corazón dispuesto. Ni siquiera había expertos en la materia. Solamente había disposición. La pasión supera al talento cuando se trata del reino de Dios.
Y te voy a decir por qué. Cuando Dios llama, Dios te capacita. No necesitas saber más. Cuando Dios te llama, Él te va a enseñar. Dios provee. Es que no tengo, Dios provee, solamente sé dispuesto. Es que no sé, Dios se provee. Dios se provee de oveja para el sacrificio. Dios se provee. No necesitas tener una excelencia en algo, simplemente un corazón dispuesto. Versículo 10 dice: asimismo, junto a ellos y frente a su casa, y subraya eso, frente a su casa, Jedaías, hijo de Arumaf, junto a este trabajó Atus, hijo de Asabnías, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Moab, restauraron otro tamo y la torre de los hornos. Y junto a ellos trabajó en la restauración Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Ahora, fíjate lo que dice aquí. Muchos trabajaron frente a su casa. Y esto es un punto importante. Debemos empezar por nuestra casa. En la reconstrucción del muro, esto era muy importante. Debían de hacerlo por lo menos frente a su casa. Si ellos no hacían su parte de trabajar en el muro frente a su casa, entonces la ciudad quedaba completamente vulnerable. No solamente estaban protegiendo su hogar, estaban trabajando para toda la ciudad. Muchas veces pensamos así como de que si yo no estoy haciendo o no empiezo por mi responsabilidad o si yo no hago lo que yo tengo que hacer, no pasa nada. Pero no solamente está afectando tu hogar, está afectando toda la comunidad, está afectando toda la iglesia. Nadie puede descuidar su parte sin afectar a otros. Es más, no podemos descuidar a los que Dios nos ha dado. Primera de Timoteo 5:8 dice que si alguno no provee para los suyos, entonces ha negado la fe. La restauración no es un tema que se haga de manera aislada. El hecho de que veamos de repente familias que están aceptando, que están caminando con Dios, que están abrazando el llamado de Dios, también eso es bendición para toda la comunidad. Es bendición. Yo me gozo mucho en ver lo que Dios está haciendo con varias familias de aquí de la iglesia. Y eso es, para mí, me alienta mi fe. El que tengamos comunión unos con otros nos permite poder darnos cuenta de eso y percatarnos de lo que Dios está haciendo en cada una de las familias. Y esto es hermoso. No hay espectadores. Todos estamos trabajando en el mismo reino. Así que todos estamos ahí, al frente, nada más haciendo lo que nos toca, para que entonces nuestro trabajo no sea vulnerable o no haga vulnerable a todos los demás. Ahora, fíjate lo que dice ese versículo que acabamos de leer, el versículo 12, porque entonces está un gobernador también trabajando, haciendo su parte, y a lo mejor este gobernador no tenía hijos, no lo sabemos, no lo dice aquí, pero sí tenía hijas. Ahora pareciera como que entonces las hijas no tenían parte realmente en la construcción, pero inclusive ellas aquí estaban haciendo su parte, estaban colaborando. Todos participan. En la familia de Dios, todos participan. Versículo 13. La puerta del valle la restauró Anún con los habitantes de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Jaquerem, y la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos.
Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. También el muro del estanque de Siloé junto al huerto del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él trabajó en la restauración Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, el estanque labrado y casa de los valientes. Tras él trabajaron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, a nombre de su región. Después de él, colaboraron en la restauración sus hermanos, Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él, Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, y restauró otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Ahora fíjate, gobernadores, levitas, músicos, hijas, ¿quién quedó excluido? Es bien interesante que la reconstrucción de la ciudad no se trataba de privilegios, no había una jerarquía hacia arriba, simplemente había responsabilidades. ¿Cuántos gobernadores contaste aquí? Que estaban trabajando y organizando el trabajo, que estaban llevando a aquellos a los que estaban dirigiendo, a los que estaban bajo su ¿cómo se dice? Su mando, gracias. Me gusta mucho pensar que es de la misma manera en la que Cristo nos enseñó cómo hacerlo. 1 Corintios 2:16 dice: tened entre vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Él no tuvo a bien el considerarse en una jerarquía superior, siendo Dios, y se humilló. A veces pensamos que nuestro trabajo debe de ser especial porque tengo un cargo especial. Porque soy el líder de alabanza. Porque soy el líder de ministerio. Porque soy... Yo te voy a decir algo que yo, mientras estaba en una iglesia, como pastor en la iglesia, yo tenía ese entendimiento y de pronto era así como que, es que como ser pastor, entonces es por encima, ¿no? de los otros. Estando en Calvary me di cuenta y doy gracias a Dios porque simplemente tengo una responsabilidad diferente. Estamos en el mismo piso, les digo yo. Simplemente llevo un poco de delantera. Y me toca esa parte, me toca organizar. Pero es el mismo sentir que hubo también en Cristo, que nos llevó a ser humildes, que nos lleva a ser humildes, a pensar que no tenemos una posición, sino que estamos aportando para la familia de Dios.